Hey, antes de que veas la entrevista, por favor, dale aquí a suscribirte aquí abajo y a la campana. Y si quieres colaborar a que sigamos existiendo y a seguir haciendo entrevistas y todo este rollo, tienes Patreon y tienes iVoox para apoyarnos. Aquí abajo tienes los links de todo y ya te dejo tranquilo. Que disfrutes y tranquila. Adiós. Ahora sí que arrancamos. Venga, Borja Vilaseca. ¿Qué tal? Bienvenido a Sentido la Birra. Pues nada, encantado, Ricardo. ¿Cómo tú por aquí? Me han invitado. ¿Cómo hacemos? A tomar una birra. Sí. No pasa nada, bueno, decías en plan de hostia, pero no quiero romper el rollo. No pasa nada, ha venido mucha gente que ha bebido agua o nada directamente, así que... Es muy bueno el título, El sentido de la birra. ¿Te gustan los juegos de palabras y sí, esa movida? Sí, me encanta. ¿Cómo te presentamos para la gente que no te conozca? ¿Cómo diríamos? Motivado de la vida. Motivado de la vida. Vale. Agitador de conciencias. Agitador de conciencias, ¿cómo es esto? Bueno, yo siempre cuento en mi historia, ¿no? Que toqué fondo con 19 años, no le veía ningún sentido al sistema, a la educación, al mercado laboral de entonces, en el año 2000, y empecé una búsqueda. Sin saberlo me estaba buscando a mí mismo, ¿no? Sufría mucho, me sentía muy vacío y opté por el viaje del autoconocimiento, ¿no? Y entonces siempre digo que bueno, después de muchos años y muchas experiencias, finalmente con 24 años conozco el Eneagrama, que es una herramienta de autoconocimiento que significó un punto de inflexión en mi búsqueda, y con 25 viví la típica hierbada, ¿no? Este momento de despertar, esta experiencia mística, este momento de conexión profunda, de empezar a encontrar el sentido de mi vida, el propósito de mi vida. Y desde entonces me dedico con pasión, pues bueno, entre otras cosas, pues divulgador, comunicador. Me encanta dar la chapa, o sea, gracias por darme la oportunidad. Escribo y sobre todo emprendedor de proyectos orientados a fomentar este despertar masivo de consciencia que tanto necesita el mundo de hoy, pues a través, por ejemplo, de la Academia, que es un movimiento ciudadano que pues promueve de forma gratuita educación emocional para adolescentes. El proyecto de Escuela Consciente Terra, que intenta revolucionar radicalmente lo que es la educación pues de 2 a 18 años. Y sobre todo ahora estoy metidísimo con Cuestiona, que es esta comunidad educativa que intenta también transformar por completo la noción que tenemos de universidad. Una universidad consciente pues para empoderar a las personas que se tomen la pastilla roja y se conviertan en el cambio que el mundo necesita, ¿no? Entonces, bueno, y entre otras cosas, pues también papá de 2, que son mis maestrillos. Motivado. Me encanta vivir, me cuido porque, ostras, no sé, hay tanto curro por hacer que me gustaría vivir 150 años, la verdad. Entonces vamos a ir por partes, porque aquí hayas soltado, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, vale, en esta vamos a poner, a mí me gusta a veces hacer esta comparación, que es, si fueras un superhéroe, ¿no? Imagínate que eres Wolverine, ¿no? Y tenemos que ir a la peli Origins, ¿vale? ¿Dónde pones tú ese Origins, ese tocar fondo? ¿A qué te refieres con tocar fondo, por ejemplo? Bueno, al final, no sé qué te pasó a ti o qué le pasó a quien nos escuche, ¿no? Pero yo parto de la base de que cuando nacemos somos una semilla, un ser, una esencia. Y ahí está contenido un gran potencial, un gran talento, una gran pasión, una gran sabiduría que todos tenemos dentro. Pero la sociedad se asemeja a un gran invernadero, donde nos condicionan, nos adoctrinan, además pues nos tocan también unos padres condicionados y adoctrinados, y empezamos a recibir unas condiciones meteorológicas que para nada están alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Es decir, nos adoctrinan para pensar y comportarnos de una determinada manera para encajar en este engranaje que es el sistema. Y poco a poco nos vamos alejando de quienes verdaderamente somos. Y esto lo hacemos todos, ¿no? Entonces, para mí tocar fondo tuvo que ver con este proceso de desconexión profunda de quién verdaderamente soy, con muchas cosas que pasaron también en mi familia, en mi hogar, desde muy pequeñito. Porque al final, cuando los adultos están totalmente adoctrinados y alejados de sí mismos, pues sufren. Cuando las personas sufren, pues tienen actitudes y conductas pues a veces un poco complicadas. Y todo esto, las semillas que somos, pues lo vamos recibiendo. Entonces, para mí un poco, nunca le había sentido al sistema educativo. No sé tú, pero yo era el gamberro, el payaso, el rebelde de la clase. Y ya con 19 años estaba petado. Ya dejé de creer en el Dios de la Iglesia Católica, me sentía como muy vacío, muy perdido, muy enfadado, estaba cabreado con todo el mundo. Los adultos me parecían todos unos papanatas. Era como, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es este mundo? O sea, sacaba espuma por la boca, ¿no? Leyendo a Nietzsche, a Sartre, a Cioran...
Bueno, un joven pues muy complicado, tuve una adolescencia muy, muy rebelde, estuve a punto de morir un par de veces por descerebrado, coqueteé con todas las drogas y al final llega un momento en que te levantas por la mañana y estás petado, o sea, con 19 años dices, madre mía, yo ya me he quemado a mí mismo, no puedo más de mí mismo, estoy saturado de mí mismo, estoy saturado de este sufrimiento. Entonces, claro, ¿qué te ofrecía el sistema? Ir al psicólogo. Mi madre era psicóloga, con todo mi cariño, ya lo sabe, y digo, no, paso de ir por este camino. ¿Medicarse? No, la verdad es que no creo en parchear, y a pesar de la ansiedad y la angustia que sentía, ¿qué tercera opción me quedó? Antes de la llegada de internet, de las redes sociales, pues me fui a la librería y me puse a buscar libros de filosofía, de psicología, empecé a escribir sobre lo que me estaba pasando por dentro, con 19 años, y ahí en ese tocar fondo es, oye, o te suicidas, o te medicas, o vas al psicólogo, o mi propuesta es hacerlo revolucionario, que es conocerte a ti mismo. Y ahí empezó la historia de mi vida, ¿no? ¿Y por qué el psicólogo te generaba aversión? Porque implicaba ir a un adulto, y para mí los adultos en aquel momento, te hablo desde la arrogancia de un chaval de 19 años, que su madre era psicóloga, para mí estaban igual o más perdidos que yo. Porque yo siempre digo que en el año 2000 yo reconocí en mi entorno, decir, yo estoy perdidísimo, me siento vacío, soy un infeliz, tengo de todo, pero me falta algo que no sabía ni siquiera verbalizar. Y los adultos de mi entorno en aquella época me miraban como si estuviera tarao. Hablar de felicidad, hablar de búsqueda de sentido, en un momento de, bueno, una coyuntura de crecimiento económico donde, ostras, España va bien, ¿no? Y todas estas cosas, bueno, eras el tarao, eras un poco el raro, la oveja negra, ¿no? Entonces yo pensaba, yo tampoco veo mucha felicidad por ahí. No veo esta gente realmente feliz, que irradia amor, que irradia inspiración. No veo que se dediquen a cosas nobles, con integridad. Veo una sociedad profundamente corrupta y perdida, que era un reflejo de mi propio sufrimiento interior. Entonces no le veía sentido a que me guiaran ciegos. No veía sentido a que me acompañaran cojos, ¿no? Entonces, insisto, mi arrogancia, por supuesto. Y creo que los adultos de mi época me hicieron un gran favor, porque no me quedó más remedio que encontrar la fuerza en mi interior. Y eso me ha construido y me ha convertido en quien hoy soy, ¿no? Y por eso me dedico con pasión a transformar la educación, porque para mí es el gran problema de la sociedad y es la gran solución de la sociedad. No estoy de acuerdo. No creo que el sistema educativo actual pueda ofrecer las herramientas para... ¿no? Y además estoy hablándolo con Ernesto Fernández, que es un experto en educación que tuvimos aquí, que te lo recomiendo un montón que lo veas, porque es fantástico lo que está haciendo este hombre. Él hablaba de que el objetivo, que nos olvida muchas veces, de la educación, debería de ser dar la capacidad a la gente de ser feliz, enseñarte a cómo puedes llegar a ser feliz. Y ser feliz son muchas cosas, es sentirte productivo, sentirte que eres útil en lo que haces, sentirte que tienes un propósito, son muchas cosas, pero para nada está construida de esa manera, la educación. Sí, para mí es ya te digo, es casi un gran crimen, ¿no? Lo que hacemos con los niños pequeños. Y ahora como padre lo veo. O sea, entiendo el proceso por el que pasé yo, porque ahora lo estoy viendo como testigo, como observador, porque todavía estamos en una generación de cambio, ¿no? Y las escuelas están habiendo nuevas propuestas alternativas, pero todavía queda mucho curro por hacer. Y ves cómo los niños pequeños endiosan a sus padres, ¿no? Y como neuronas espejo, ¿no? Absorben, ¿no? Lo que sus padres son, las creencias, su energía. Entonces, claro, una generación de adultos infelices no puede ser cómplice de una nueva generación de niños y de nuevos adultos felices. Con lo cual, yo siempre le digo a mis hijos, no os creáis nada de lo que os diga papá, no os creáis nada de lo que os cuenten en el cole. Y ojalá pues que todos tengamos un poco más de libertad de pensamiento, ¿no? Para honrarnos, ser libres, honrar nuestra singularidad, seguir nuestro propio camino, ¿no? Y para eso está la educación. Acompañar a esa semilla a que florezca. Tú a una semilla no le tienes que enseñar nada. Menuda arrogancia, ¿no? Tú acompáñala hasta que la semilla no sepa crecer por sí misma, pues hacemos de jardineros procurando que las condiciones meteorológicas favorezcan el desarrollo de cada semilla, y cada semilla es única, con lo cual no nos sirven unas mismas condiciones meteorológicas. Y la educación está estandarizada. Entonces lo que necesitamos es personalizarla. Que el protagonista no sea el profesor, ni el rollo aburrido que nos pegan en clase, que ha quedado totalmente obsoleto y desfasado. No. Que el protagonista sea el niño. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te motiva? ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Qué te hace sentir bien? ¿A qué ritmo? Porque claro, cada niño es un mundo.
Yo lo veo con mis 2 hijos, que no pueden ser más diferentes. Entonces, eso es un poco un cambio de mirada, ¿no? Pero para empezar hemos de hacerlos los que estamos en posiciones de educadores, de maestros, y esos son los adultos. Con lo cual hoy en día se habla de generaciones perdidas, los adolescentes que perdidos están, pero los que verdaderamente estamos perdidos somos los adultos, porque no hemos cuestionado las creencias con las que fuimos adoctrinados por nuestros padres y por la generación que vino antes de nosotros. Pero afortunadamente esta crisis sistémica acentuada por el coronavirus va a desmontar este chiringo que ya no se aguanta por ningún lado, va a colapsar de alguna manera las viejas estructuras del sistema y entre ellas el sistema educativo industrial, con lo cual se va a abrir una oportunidad épica y revolucionaria para que transformemos poco a poco entre todos la forma de educar a las nuevas generaciones. Y a eso pues me dedico yo con muchísima pasión, la verdad. Y antes de que sigamos con ese tema, porque antes has dicho algo que me ha llamado la atención y si no te molesta que te pregunte, ¿cómo fue que casi te matas 2 veces? Bueno, a ver, cuando una persona está tan perdida y sufre tanto y no encuentra ningún apoyo y además por su forma de ser pues tampoco lo busca porque tampoco entiende que se lo puedan dar, el tipo de apoyo que yo necesitaba con 19 años, pues bueno, no sé tu juventud, pero yo era casi un suicida en potencia, en esta inconsciencia, descubres las drogas, el alcohol, la marihuana, todo el día para aquí, para allá, el coche, la moto, las discotecas, y bueno, pues al final yo que no tengo ningún tipo de límite, ni para lo bueno ni para lo malo, pues claro, cuando tu falta de límites está gobernada por la inconsciencia, pues tuve algunos accidentes de moto y de coche bastante heavies y milagrosamente pues tocó madera, pero yo siempre digo que a mí al gen de la guarda lo tengo quemado porque... El pavo está ya en plan, quiero pagar sí, extra. Bueno, ahora no, pero tuve unos añitos que le hice currar mucho y yo creo que ya se ha jubilado y se merece unas vacaciones de por vida, ¿no? Yo creo que es un poco eso, ¿no? No sé en tu juventud cómo lo viviste, pero... Y lo sigo viendo, ¿no? Al final, cuando ves el típico adolescente, o ahora me vienen los padres, ¿no? Es que mi hijo está perdido, mira lo que ha pasado. Eso es un síntoma. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? Evidentemente hay un problema dentro de ti, porque al final lo que te pasa en la vida es un reflejo de lo que te pasa dentro. Entonces, imagínate el drama que yo experimentaba en mi interior para atraer... Pues mira, en un año, el año 2000, que fue mi año de... Pues viví una mononucleosis, estuve en 2 siniestros totales, uno como conductor y otro como copiloto. Me retiraron el carnet de conducir por conducir borracho, en otra historia. Tuve 2 accidentes de moto, me pegaron una paliza una noche que salí con unos colegas, yo que soy cero violento, pues yo no soy tan valiente, yo es por aquí. Y va y me pega una paliza a un tío que era profesor de Full Contact. Y tengo un archivo con fotos de... Y al final, todas esas hostias que te pegan en la vida, que en general decimos, porque a mí, qué mala suerte, era tan obvio en mi caso de que yo era el único problema de mi vida, que con 19 años tuve como esa pequeña revelación de decir, wow, o sea, es que el poder está dentro, fíjate lo que estoy co-creando y ahora pues voy a aprender... Pues no sé cómo, pero voy a ir a una librería, voy a empezar a buscar y voy a empezar a escribir y voy a empezar a investigar sobre cómo co-crear una vida plena y con sentido que coseche otros resultados. Esto que hoy está muy trillado, desarrollo personal, autoayuda, coaching, bueno, madre mía, ¿no? O sea, pon cómo mejorar mi vida y bueno, habrán 1500 tíos peleando en YouTube para que veas su vídeo y las 10 claves y no sé qué y tal y cual y millones de cursos online. Esto en el año 2000... era disruptivo. ¿Y cómo te llega a ti entonces? ¿Cómo te llega esta idea de voy a hacer esto con mi vida? Porque realmente lo que me llega, o sea, empecé a escribir. Yo que era un tío que no había leído un libro en mi vida, que no me gustaba la literatura, que no sé, no tenía ninguna... Yo era un bala perdida, o sea, era un tío que tenía una falta de autoestima y yo sentía que no servía para nada, que era un inútil, que era una mierda. O sea, así es como yo me sentía con 19 años. Y empecé a escribir. Antes de empezar a leer, empecé a escribir... ¿Qué coño me pasa? Entonces empecé un poco antes de lo que hemos hablado antes de empezar, ¿no? Es decir, empecé a escribir sobre lo que sentía por dentro, pero no podía evitar relatar todas estas cosas que te estoy resumiendo, pero me salía el humor. Es mi forma de ser. Me reía de mí mismo. Era como, hola, fíjate aquí, buah, tío. Tal. Y empecé escribiendo mi propia historia,
que la empecé a compartir con amigos de mi entorno y al final se acabó convirtiendo en un libro, que no lo he publicado, que se llama Madura. El dolor es temporal, la gloria es para siempre. Y explicaba el año 2000, todo lo que me pasó, pero claro, imagínate con humor, porque hay anécdotas muy divertidas. Acababa en una comisaría, sacándome un moco, tirándose a un policía, o sea, un liao de la vida, pero cuando tomas distancia y no te tomas tan en serio, en el drama hay mucha comedia, hay muchísima comedia. Entonces empecé afortunadamente estaba vivo, no tuve secuelas graves, bueno sí, me quedé ahí, pues la cabeza se me giró un poco. Y entonces escribiendo mi propia historia me di cuenta de que quería leer más, quería saber más. Y entonces me fui a una librería. Y dices, bueno, ¿dónde empiezas? Pues empiezas por filosofía. Entonces fui a filosofía, fui a psicología, y entonces empiezas a leer un libro que te lleva a otro, que te lleva a tal. Y de pronto, ostras, mi madre se sorprendió de ver al chalao encerrado en su cuarto leyendo como un animal libros de psicología y filosofía. ¿Te acuerdas el primero que pillaste que te llamó la atención? Mira, hay uno que me marcó muchísimo. De los primeros, no recuerdo si fue el primero. Tratados morales de Séneca, el estoicismo. El estoicismo es esta filosofía que viene de Marco Aurelio, Epícteto y sobre todo Séneca. Séneca en mi corazón. Séneca tuvo una vida también llena de dolor, tormentos, dificultades, adversidades. Claro, yo como joven me sentí muy identificado, ¿no?, con lo que le pasaba a Séneca. Y Séneca te decía, la adversidad es ocasión de virtud. Todo lo que te pasa en la vida es una prueba para superarte, para cultivar tu espíritu de superación. Entonces, empecé a cambiar la forma de ver la vida. En vez de ver injusticias, problemas, dificultades, lo empecé a ver como pruebas, retos, desafíos. Menuda gilipollez. Pero como motivado de la vida que soy, me lo tomé muy en serio porque realmente he sido un pésimo estudiante del sistema educativo, pero he sido un tío muy aplicado cuando he encontrado referentes en los cuales he visto sabiduría. Y les he seguido a pies juntillas. Entonces puse en práctica ese libro de Séneca. Y entonces cada vez que pasaba algo que me lo tomaba como una oportunidad. Y luego, claro, a partir de ahí ya un libro te lleva a otro y acabas entrando en la espiritualidad laica. Siempre digo que la religión es para las personas que tienen miedo de ir al infierno, la espiritualidad es para las personas que ya hemos estado en el infierno, que es una metáfora psicológica de esa noche oscura del alma, ¿no? Entonces ahí ya entras en otro tipo de autores, y claro, los que nos flipa leer, dices, joder, es que tengo acceso a una información privilegiada, a un conocimiento experiencial de grandes mentes, de grandes sabios de la historia de la humanidad que lo dejaron por escrito, y al final llega un momento que dices, que todos dicen lo mismo, es la sabiduría perenne, ¿no? Y entonces ahí, pues ya ves al Borjita 19 sufriendo, hecho polvo y tal, pero conecté con una gran pasión que fue, voy a salir del sufrimiento, voy a transformar mi vida, voy a convertir todo este dolor en un potencial. Y en la medida en que ya 6 años después dije, ostras, madre mía, cómo ha cambiado mi vida, me puse a dar la chapa profesionalmente. Empecé a dar cursos, conferencias y eso ya pues hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, por eso digo que al final me defino también como una central de reciclaje de mi propia mierda para convertirla en algo útil y beneficioso para otras personas. Y me sigue pasando, porque yo no soy ningún iluminado. Entonces sigo atrayendo a mi vida, me van pasando cosas como a ti, como a todos, que nos ponen en jaque, que son a veces adversas, que son complicadas, pero claro, ya el músculo lo tengo muy entrenado. Y la última vez que viví mi última crisis fuerte, a pesar del dolor y del sufrimiento, ya lo dices, wow, lo que voy a sacar de aquí, el oro que le voy a sacar de aquí. Entonces incluso ya la manera de relacionarte con la dificultad, la adversidad, el sufrimiento es que ya cambia, ¿no? Adquieres una complicidad con la vida, ¿no? Y eso es un poco lo que intento trasladar en todo lo que hago y en todos los proyectos que estoy haciendo para que las personas lo vivan por su propia experiencia, ¿no? Y esa es mi utopía y mi ingenuidad. Es decir, venimos de una sociedad de descentrados, de dormidos, de desempoderados, de ignorantes, de inconscientes, de gente profundamente enferma, que es donde yo estaba, y sin que ahora me considere un iluminado, digo, hostia, madre mía, cómo ha cambiado mi vida interior y mi vida exterior. Pues, oye, voy a intentar, para que la peña no tenga que leerse los 1000 libros que me he leído, ni hacer las 1000 experiencias locas porque he hecho de todo en la vida, pues voy a facilitárselo, si me permites, a dárselo un poco más masticado, para que no solamente unos privilegiados o unos pocos puedan beneficiarse de estas enseñanzas, sino todo el mundo que tenga la humildad de estar abierta a cuestionar
su forma de pensar, puede hacerlo. Y soy tan ingenuo que pienso que esta crisis sistémica, esta pandemia, este momento histórico, es el germen de un gran despertar masivo de conciencia. ¿Por qué? Porque la peña está tocando fondo. ¿Entonces crees que la gente tiene capacidad de cambiar? ¿No estamos condenados a ser eternamente la persona que somos y a mentirnos para ser... Sí. Bueno, el autoengaño es la filosofía dominante de la sociedad. Lo que he descubierto, Ricardo, es que esencialmente no cambiamos. Es decir, dentro de ti, Ricardo, hay un ser, una esencia, una semilla, son palabras, son conceptos. Y naciste con ese y morirás con eso. Y eso está enterrado en lo más profundo dentro de ti. Y está tapado por capas y capas y capas y capas de condicionamientos, de traumas, de heridas, de lo que fuera. Y es doloroso acceder ahí al principio. Por eso nos engañamos y miramos hacia afuera, a ver si gana el Barça, el Madrid, nos distraemos constantemente. Pero llega un momento en el que lo de fuera se tambalea y ya no actúa como parche, te sientes incómodo en esa pseudo-comodidad y entonces... llega un momento disruptivo que es cuando dices, pues igual esto va de mirar hacia adentro. Y este mensaje está calando en la sociedad. Mirar hacia adentro, conocerte a ti mismo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Claro, lo esencial no cambia, pero tú no estás conectado con lo esencial. Entonces tú estás conectado con el ego, la carcasa, el personaje, la máscara, esa parte de ti limitada, adoctrinada, para ser un reflejo de tu entorno social y familiar o rebelarte frente a ello. Tienes un sistema de creencias que no es tuyo. Entonces, claro, las personas fundamentalmente no cambiamos porque hay algo de serie muy profundo, como tú bien has dicho, pero las personas nos podemos transformar y podemos evolucionar. Es decir, con eso que te tocó de serie, claro, no es lo mismo vivirlo desde la inconsciencia, negando tu ser, mirando para otro lado, sin trabajarte ni cuestionarte, que haciendo un trabajo interior, no cambias, pero evolucionas. Y entonces, el ser que eres... la forma de manifestarse sí que cambia. Uh-huh. Claro, ¿qué ha cambiado en mí? Hombre, cuando yo veo el Borjita de 5 años en clase, el de 15, el de 30, el de 40 que voy a hacer ahora, estructuralmente hay unos denominadores comunes que no han cambiado. Pero claro, si hubieras entrevistado al Borja de 19, su forma de ver la vida, su forma de pensar, o al Borja de 30 antes de ser padre, es decir, hay muchas cosas que han ido evolucionando en mí, porque ha habido una madurez, una evolución de conciencia espiritual, ¿no? Pero no es que de repente dices, no, es que hice un curso de autoconocimiento y cambié. Entonces yo era así y ahora soy asá. Y todo el mundo está como flipado. No, hay una evolución y es una evolución coherente. Cuanto más sabio, más consciente, más feliz y más amoroso experimentalmente eres por dentro, cambian tus pensamientos, tus conductas, tus actitudes, tus decisiones y cambian los resultados que cosechas en tu vida. Somos co-creadores de nuestra propia realidad. Pero claro, si tú estás ahora en la inconsciencia, desempoderado, enfadado, triste, acomplejado, sin autoestima, estás co-creando otro tipo de realidad. No sé si con esto te he respondido uh-huh. a que no cambiamos, pero podemos evolucionar. Y en esa evolución y cambio, ¿cuál es tu opinión ahora, actualmente, sobre la psicología en comparación con la que tenía aquel Borja de los 19? Tampoco vamos a demonizar la psicología, pero si alguien quiere aprender acerca de la condición humana, yo no le recomendaría que estudiara psicología. Porque yo me apunté a psicología. Estoy a punto de hacer el primer año. Pero sincrónicamente, ostras, el día que tenía que ir a firmar no sé qué, era el día que cogía un avión para irme a la India, uh-huh. Porque todos vamos a la India, ¿verdad? A ver si nos encontramos en la India y luego resultó que no estábamos en la India tampoco, pero ese viaje a mí me marcó muchísimo, ¿no? Conocer la espiritualidad de Oriente y demás. Es demasiado racional. Es demasiado hemisferio izquierdo. Haces estadística. O sea, la psicología... para mí tiene que ver con un viaje interior, de conocerte a ti mismo, de reconectar con el ser. Para mí, el verdadero psicólogo tiene que adentrarse en la filosofía oriental. La filosofía occidental está muy bien, pero está demasiado tiranizada desde mi punto de vista por el hemisferio izquierdo, es demasiado académica, demasiado racional, demasiado teórica, demasiado conceptual y demasiado paternal en el sentido de que vamos a estudiar a los pacientes, vamos a estudiar sus enfermedades, sus síntomas. No, vamos a promover la salud psicológica y espiritual. Vivimos en un desierto espiritual. ¿Qué tenemos? Una historia de la religión, porque es una historia, es un cuento, ¿verdad? Y entonces, claro, la religión con todas sus creencias, sus dogmas, sus fanatismos, su relación con el Estado, su control social, ¿no? Madre mía, la religión, tremendo. Y luego, ¿qué surge? Un método científico, una ilustración, un ateísmo...
Entonces nos cargamos el teísmo. No, ya no creemos en Dios, ya no creemos en la religión. Bueno, un gran paso, un gran salto para la humanidad. Gracias, Nietzsche. Pero nos quedamos en el nihilismo. Nada tiene sentido, aquí no hay nada trascendente, la espiritualidad es una chorrada. Entonces el siguiente paso para mí, desde mi punto de vista, es que hemos venido de una religión sin espiritualidad y ahora vamos, gracias a este despertar de conciencia, a una espiritualidad sin religión. Una espiritualidad sin instituciones religiosas. Una espiritualidad donde no hay intermediarios entre nosotros y Dios. Dios es una experiencia, Dios es sinónimo de vida, universo. Es una experiencia de unidad, de comunión, de conexión profunda, pero estos son palabras, son conceptos. Entonces, desde esa visión racional, escuchamos el concepto y cuando el concepto va en contra de las creencias con las que fuimos adoctrinados, nos ponemos a la defensiva, lo ridiculizamos, nos oponemos, pero el verdadero escéptico, que es un poco lo que reivindico, cuestiona y dice, uy, lo que dice este tío parece una tontería, pero me voy a zambullir en la meditación. Voy a sentarme en un parque, en un banco, 3 horas haciendo nada, sin el móvil, a ver qué pasa. Ricardo, ¿te has sentado alguna vez en un parque, solo, sin móvil, sin estímulos? Sentado, 3 horas, haciendo nada. Es un ejercicio que invito a las personas. La primera vez que lo hice, sentí pánico, ansiedad, me quería morir. Empiezas a entrar en contacto. Cuando te paras, sientes lo que hay dentro. Y madre mía, el jaleo que hay dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque en general no estamos en contacto con lo que sentimos. Estamos en la cárcel de nuestra mente, de nuestros conceptos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la psicología te da una credencial, ¿no? No creemos en nosotros mismos, necesitamos de una licenciatura, de un cargo profesional, de un aval siempre, de algo, de alguien externo que dices, tú vales, tú puedes hacer de psicólogo. No, el verdadero psicólogo ha sido un buscador, que se ha encontrado, que se ha transformado, que realmente ha entrado en contacto con lo más profundo de sí mismo, ¿no? Y desde ahí, desde esa transformación, tiene un montón que aportar. Y oye, si has hecho la carrera y has llegado a esta conclusión, maravilloso. Pero si no, tienes también una oportunidad brutal de aportar muchísimo valor a través de tu experiencia. Pero todo esto desafía los convencionalismos de nuestra era, el credencialismo, la titulitis, pero eso está desfasado, es de otra era. Con lo cual, psicología sí, pero por favor, psicología transpersonal, psicología que vaya más allá del ego, de la mente. Y eso no te lo da una carrera. Eso te lo da una experiencia transformadora, que es un poco la misma experiencia que los grandes sabios han estado verbalizando y señalando durante milenios, ¿no? Cuando hablas de espiritualidad, ¿a qué te refieres? Si la pudieras definir, esa espiritualidad. Mira, si tú y yo nos morimos ahora mismo... ¿Puedo girar un poquito el micro? Porque sí, para que tengas más rango, porque como ¿sí? Ahí está perfecto, vale. Para que te puedas mover y se escuche bien. Sí, es que soy un tío movido. No pasa nada. Si ahora nos abrieran en canal... verían nuestros huesos, nuestra carne, la sangre, y con el microscopio, pues células, pero no verían ni rastro, y tú que hablas del sentido de la birra, de lo que verdaderamente le da sentido a nuestra vida, porque es invisible. ¿Qué es? El amor. Tú podrías abrir en canal y ver si una persona había amor ahí, felicidad, dicha, pasión, propósito. Todo esto es lo que... O sea, la epidemia de depresión profunda que tiene Occidente no es por las circunstancias que vivimos en esta sociedad distópica, con estos estados totalitarios en los que vivimos. No solamente es por eso. Es porque las personas están totalmente perdidas dentro de sí mismas. No están en contacto con esa dimensión del ser espiritual. Son palabras, insisto, no religiosa. Esa conexión profunda con ese bienestar, esa felicidad, con ese propósito trascendente, con ese agradecimiento de decir, me siento vivo, estoy vivo. Todo eso es invisible. Es invisible. Entonces, ¿qué pasa? Como es invisible, pues no lo veo y por tanto no creo en ello. Y claro, no lo he podido diseccionar en un laboratorio matemáticamente, numéricamente, entonces lo niego. Entonces tenemos una epidemia de un vacío espiritual tremendo. Entonces para mí la espiritualidad es la conexión profunda con uno mismo, cuando sientes que todo está bien, que no te falta de nada, cuando empiezas a entender por qué y para qué pasan las cosas que pasan en tu vida, empiezas a tener una complicidad con la vida, empiezas a tener una relación con la vida. De hecho, la palabra Dios, que está muy prostituida, muy manchada por la religión, o sea, la religión es lo que más separa a las personas de Dios, paradójicamente. No puede haber intermediarios. Es una conexión profunda cuando estás muy relajado, cuando estás muy conectado
Y por eso cada vez hay más meditación, más silencio, más yoga, camino trillado, ¿verdad? Y sientes esa conexión. Y sientes que formas parte de la vida. Es como cuando el pez dice, ostras, tengo sed. ¿Dónde está el océano? No, es que tú formas parte de la vida, no estás separado. Vivimos una ilusión cognitiva de ser un yo separado de la realidad. No, la realidad es algo que está fuera de mí. Yo no formo parte de la realidad. Eso es una falacia. Cuando vas más allá de la mente y los pensamientos, en esa experiencia interior de la que estamos hablando, te sientes unido. Entonces empieza a cambiar profundamente tu forma de relacionarte con la realidad. Y para mí ahí deviene esa parte espiritual, trascendente, de sentido, de propósito, que lo que te ayuda es inmensamente a sacar lo mejor de ti mismo frente a las cosas que te pasan. Pero por favor, Ricardo, esto no tiene que ver con las creencias. No os lo creáis, no os creáis nada de lo que estoy diciendo, ya veis que hablo con pasión. No os creáis nada, pero a verificarlo, antes de prejuzgarlo, antes de ridiculizarlo, verificarlo, ¿no? A través de la experiencia. Porque a mí me pasó, yo era ateo militante. Hombre, joder. ¿Militante en qué sentido? Hombre, porque ya me ves, soy un tío que cuando creo en algo estoy convencido. Pues bueno, que la religión me parecía una chorrada, dejé de creer en Dios con 18, miré al cielo, tenía miedo a ser fulminado, empecé a leer a todos los existencialistas y yo iba para catedrático de conocimiento y tal, y por suerte vino otra gran hostia, me metí en el eneagrama me abrió la puerta a la espiritualidad, me metí en Oriente y empecé un poco a vivir estas experiencias de sanación, de transformación, de bienestar, y ahí devino una experiencia, no es una creencia. La espiritualidad no es una creencia, es una experiencia. Es una experiencia transformadora. Es decir, yo no creo en Dios. Yo sé que existe, porque lo he experimentado en mi corazón. No siempre estoy conectado, pero he vivido esa conexión y entiendo a los místicos, entiendo a los sabios, las enseñanzas que promulgaron, ¿no? Y veo las consecuencias de cómo está cambiando mi vida desde entonces. Por eso me dedico con pasión a compartirlo, ¿no? Pero no puede ser una creencia, ha de ser una experiencia. No es un acto de fe. Es un método científico, pero del interior. Una ciencia del alma, por así decirlo, ¿no? Entonces, algún día la ciencia, que va a su ritmo, demostrará empíricamente la existencia de la espiritualidad. Y será un gran día, no para la espiritualidad, para la ciencia. Porque habrá evolucionado lo suficiente para empezar a probar algo que se viene diciendo desde hace más de 3.000 años. Y uno de los ejemplos icónicos es Siddhartha Gautama, Buda, el que ha despertado, que es el primer ser humano que se le conoce como el gran filósofo de la mente, de la investigación de la mente, ¿no? La relación con la mente. Bueno, todo esto es apasionante y ojalá que alguien que nos esté escuchando se apasione, ¿no? Por investigarlo y por comprobarlo, ¿no? Claro, aquí por ejemplo, desde el método científico, me imagino que lo que te podría decir alguien científico es que la experiencia personal, ¿no? El empiricismo, es uno de los pasos para llegar a una ley o una... No verdad, porque la ciencia no usa el concepto de verdad, ¿no? Usa el concepto de, pues, esto es lo más probable, ¿no? Dentro de lo que pueda haber. Pero que el no contrastar esa experiencia individual y que no sea capaz de ser replicable fuera de ti, no la convierte en algo que sea tangible, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Bueno, en su día, mira, pues recorriendo un poco mi historia, ¿no? Es decir, con 19 años, tremendamente atormentado por cosas que había vivido y sobre todo por cómo lo había procesado, tremendamente identificado con el ego y mi mente, tremendamente desconectado del ser, tremendamente en el hemisferio izquierdo racional, lógico, teórico, conceptual, empiezo ese camino. Con 24 años llega el eneagrama y cambia el foco de fuera hacia adentro y empiezo a investigar cómo funciona. Y ahí aparece el ego, la mente, creencias, pensamientos, emociones. Todo esto no nos lo han enseñado en el cole. No hemos recibido educación emocional, no hemos recibido educación espiritual. En algunos coles han recibido educación religiosa, pero la espiritualidad es otra cosa. Y de pronto empiezas a tener estas experiencias y te metes en el camino trillado, la meditación, el silencio, la contemplación, el amor, ¿no? Un poco hierbas, ¿eh? Y empiezas a reconectar. Y tienes experiencias de reconexión profunda. Y te das cuenta de... ¡Qué fuerte! O sea, estos traumas que yo pensaba que me iban a acompañar para siempre estaban registrados en el ego, que es una parte más primaria, más instintiva, más superficial. Pero cuando reconecto con el ser, nadie ni nada puede acceder a ese lugar, salvo yo mismo, ¿no? Y ahí está la sanación. Y entonces desde ahí, pues bueno, como tú que también eres divulgador, a algunos nos coge una pulsión. Esto lo tendría que conocer todo el mundo. A mí nadie me había hablado de esto en la vida, ¿no? Y
te pones a compartirlo. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, empiezas a dar cursos, charlas, escribes libros, montas proyectos, másters, procesos educativos y empiezas a verificar que lo que tú habías verificado en ti mismo empieza a surgir en otros. Cuando otras personas empiezan a trabajarse el ego, empiezan a trabajar pues, los pensamientos, empiezan a saber gestionar sus emociones, empiezan a poner luz en su sombra, empiezan a cuestionar creencias, empiezan a entender ciertos principios y leyes que rigen el funcionamiento de la realidad, empiezan a cambiar su forma de pensar, su mentalidad, empiezan a cambiar los resultados que cosechan en su interior y por ende poco a poco en los resultados externos. Es verdad que en el camino nos prostituimos por aquí, aparece el ego espiritual, o sea, no es un camino lineal ni de rosas, ni vamos a idealizarlo, hay mucho lado oscuro. Hay mucha sombra en la industria del desarrollo personal, hay mucha sombra en la espiritualidad, pero no es por estas industrias, es por el ser humano, su propia sombra, ¿no? Y de pronto dices, no, es que, joder, la gente que ha hecho el máster, ¿no? Un máster de desarrollo personal y liderazgo que montamos hace 11 años, el 90 y pico % de la gente te dice, me ha cambiado la vida. Antes vivía la forma de la vida así, no es que yo haya cambiado, pero he evolucionado y ahora vivo la vida de otra manera y me siento mucho más en paz, mi vida es más satisfactoria, he arreglado mi relación con el padre, hostia, he descubierto mi talento, sané autoestima, coño, ahora ya sé por qué chocaba con mis relaciones de pareja y mi vida es mucho más placentera, mucho más plena. Esto te lo puedo, demostrar científicamente. El tema es que no he hecho un estudio cuantitativo con Excel, como me pediría la universidad de la Facultad de Psicología, pero es una muestra muy representativa de ya, no sé, creo que más de 50.000 personas con las que he podido compartir presencial y onlinemente, empíricamente, este mensaje. Y eso es lo que esa es la fuerza que me da para compartir una serie de reflexiones que soy muy consciente, que chocan contra el viejo paradigma, contra la vieja forma de pensar y que, por supuesto, cuando alguien nos cuenta algo diferente, en general nos podemos poner a la defensiva, pero esto ya no va de mí. Pues te decía, yo soy una herramienta, un instrumento que utiliza la vida para que se haga un mensaje que es correspondiente para otras personas. Y estoy muy tranquilo y muy en paz a pesar de las críticas, las condenas que puedo recibir en ocasiones, porque esto no va de mí, esto va de lo que sucede a través mío, pero soy consciente de ojalá que este mensaje llegue a mucha gente, porque a mí me ha cambiado la vida, a mucha gente le ha cambiado la vida y espero que siga cambiando la vida, que personas se sigan cambiando a sí mismas la vida, no por escucharlo, no por aceptarlo, no por creérselo, sino por salir motivados a ponerlo en práctica y verificarlo empíricamente. Y ojalá que podamos vernos dentro de 10 años, porque estoy convencido que dentro de 10 años el sistema educativo será otra cosa, la espiritualidad laica estará absolutamente imbuida en la sociedad, el autoconocimiento será un proceso completamente normal y formará parte de todos los planes educativos universitarios. Las personas empezaremos a hablar de esta dualidad ego, ser, luz, oscuridad, estará mucho más presente, habrá mucho menos máscara, las instituciones tal como las conocemos serán otra cosa, el poder estará más descentralizado. Ya ves que soy utópico, pero oye, no me ha ido mal tú. Siendo utópico, pues he ido haciendo mis pasitos. La utopía me mueve, no porque algún día vaya a coronar la cima de la utopía, pero me motiva muchísimo a seguir avanzando y es el sentido de mi birra. Pero entonces, yo creo que cuando tú hablas de un cambio y quieres generar ¿no? Agitar conciencias, como dices tú, y generar esto, va más a veces de la gente que no piensa como tú, poder darles una entrada o poder darles una forma para que empiecen a pensar de la forma en la que tú piensas, o a lo mejor no de pensar, pero para que empiecen a introducir dentro de su pensamiento una grieta claro, en su conciencia para que se cuestionen cosas. Entonces si desde dentro del sistema científico, ¿no? A veces se cuestiona esto, se les llama pseudociencias, que ahora iremos a hablar de esta palabra, que sé que no te mola y tal, ¿no? No, sí. Claro, si tú dices que todo lo que has hecho, notas que hay una replicación y notas que hay y que el Excel no lo haces, pero se podría hacer, ¿por qué no hacerlo teniendo la información e institucionalizarlo si eso realmente aportaría información para que cierta gente que es más escéptica pudiera creer en ello? La verdad es que es buenísima idea y en el fondo es empatía. Es empatía, ¿no? Por decir, oye, a ver, vamos a entender esta mentalidad escéptica, científica, muy legítimamente, porque, oye, el método científico es una bendición. Vamos a
Claro, cuando lo comunicas... Claro, pero es que también son estilos de comunicación, ¿no? A mí me pone más la inspiracional, ¿no? Aludir al sentido común de lo que estoy diciendo, de que la gente diga, hostia, esto me confronta, pero me resuena. Pero es cierto que se podría hacer un estudio, un informe cuantitativo, con muestras, tal cual, para presentar unos porcentajes, entrevistas, por ejemplo, que demostraran científicamente que el autoconocimiento... no sé cómo concluirías la frase. Que el autoconocimiento... que tiene un poder de cambio tangible. Sí. Ponle. Pues mira, te tomo el reto y ya te digo que no lo voy a ejecutar yo porque eso no está en mis dones, pero sí que, oye, en el equipo ya somos 27 motivados en Cuestiona y vamos a ver cómo lo podemos hacer porque seguramente favorecería que muchas personas se abrieran. Pero si no lo hago yo, alguien está haciéndolo ahora mismo. Claro, pero para mí es esa cuestión, ¿no? Yo pienso que a veces, y creo que en esta parte, tú no estás en esta sección, porque te he visto hablar bien de la ciencia y del método científico en charlas y esto, ¿no? Pero hay veces que desde otras corrientes de pensamiento que no son científicas se critica el método científico como si fuera una creencia más, cuando en realidad es un conjunto de herramientas para llegar a ciertas conclusiones. Pero no sé cómo tú lo ves desde este Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero por un poco meterle el dedito en la llaga, ¿no? Que es lo que me gusta. Yo creo que, de alguna manera... Mira, es que justo ahora estoy escribiendo un libro sobre esto, ¿no? Se llama Las casualidades no existen. Y hablo de claves de desarrollo espiritual para escépticos. O sea, fíjate que ya estoy en esa dirección, ¿eh? Y entonces, en la primera parte del libro hablo de esta religión sin espiritualidad. Y termino con un poco... el nacimiento del método científico, la ilustración, el ateísmo, el nihilismo. Y hay un capítulo, que todavía no lo he escrito, pero está ahí, que se llama Una nueva religión llamada ciencia. En el sentido de que comulgo con el método científico, pero cuestiono simplemente que me da la sensación de que hoy en día la ciencia empieza no, estoy generalizando, ¿eh? Sí. Hay tantos científicos como seres humanos, pero una buena parte de la ciencia se está erigiendo. Hay un cierto fanatismo ya. Es como que la ciencia, aunque digas que no utilizan la verdad, en muchas ocasiones se sienten portadores de la verdad. Y todo lo que no pasa por su aro está totalmente condenado académicamente y no tiene ningún tipo de validez. Personajes como yo somos personajes de pseudociencia, charlatanes, tal y cual, y soy muy consciente y entiendo. Lo bonito es que yo entiendo, porque yo estaba ahí. Yo iba para uno de ellos. O sea, yo era un tío que iba para ser un científico, catedrático, erudito, pero a mí, macho, no sé, la vida me dio tantas bofetadas por mi ignorancia que me hicieron desviar mi camino y adentrarme en una espiritualidad que para mí ha sido una bendición, porque entiendo ese camino, pero desde ese camino que hablaba Max Weber de un desencanto del mundo. Sí, al final hemos filtrado todo a través del microscopio de la ciencia. Pero, macho, las sociedades más depresivas son las más desarrolladas, ¿no? Entonces yo no le veo ningún triunfo al eruditismo científico, lógico, racional, porque no nos está llevando en el camino de la felicidad. Y de hecho, cuando ves un poco lo que se premia, los premios Nobel y demás, o sea, es que al próximo que coja una fórmula y pueda coger una semilla y que esa semilla se convierta en un tomate en 10 segundos, le darán un premio Nobel. O sea, nos estamos alejando de las leyes que rigen la naturaleza. El ser humano se está desconectando cada vez más de su naturaleza esencial y, por ende, de la naturaleza de la que forma parte. Y todo esto es, en parte, debido al desarrollo de estas nuevas civilizaciones modernas, de las cuales, pues fíjate, todas las ventajas y privilegios y comodidades, y ahora estamos haciendo una entrevista y este vídeo pues lo están viendo a través de una plataforma gratuita, online, tal. O sea, evidentemente hay que aplaudirlo, pero estamos pagando un precio, ¿eh? Aquí no hay nada gratis en la vida. ¿Y el precio cuál es? Un proceso profundo de deshumanización, de desconexión y de negación de nuestra dimensión espiritual. La gente dice, Borja, es que cuando hablas de espiritualidad... Digo, tío, no creo en la espiritualidad, me dice gente. Digo, es que cuando me dices no creo en la espiritualidad, me está diciendo no creo en mis riñones. Es una parte de ti. ¿Para qué? Tú estás desconectado y como estás desconectado, no la experimentas. Y como no la experimentas, la niegas. Y como todavía no puede demostrarse a través de los métodos científicos que el camino todavía es estrecho, se niega.
Vale, es súper legítimo, pero ¿cuál es el precio que estamos pagando como sociedad? Pero no pasa nada, cada vez el agujero de la ciencia se está ensanchando a través de la física cuántica, ahí están los físicos más disruptivos que se están abriendo un poco a otras fórmulas, otras maneras de entender la ciencia, y por otro lado la sociedad está en este proceso de decadencia maravilloso, desde el cual está emergiendo una minoría emergente en ese despertar de conciencia, y claro, gente que va viniendo, pues, o que escucha charlas como estas, o que hace cursos de autoconocimiento, de repente, oye, el otro día tuve un catedrático de psicología en clase, el otro día tuve un científico especializado en neurociencia, es decir, y esas son las personas que van a ir transformando los diferentes sectores, ¿no? Entonces simplemente es paciencia revolucionaria, pero los más hierbas hemos de empatizar con esos métodos, y por eso me parece muy buena idea de que evidentemente tendríamos que hablar su lenguaje, para que se dieran la oportunidad masivamente de investigarlo. Pero llegaría un momento que al final, ¿qué sería lo maravilloso? Hacer un curso de autoconocimiento para científicos. Porque no sería en plan, toma este informe, toma este dossier, toma este estudio, y venga, todos analizándolo y tal y cual. No, sería, venga, vamos a meditar. Vamos a que cada uno os miréis en el espejo y miréis vuestro propio ego, vuestra propia sombra. Esto, Borja, esto... No. Vamos a hacer ese ejercicio. Estamos condenados a que ciencia y espiritualidad se fusionen, hagan el amor, y madre mía, qué hijos tan maravillosos saldrán de esa unión. Oye, hay pasos en esa dirección que tú dices. Por ejemplo, la meditación está estudiada desde el punto de vista científico y está avalada como que evidentemente tiene muchísimos beneficios. Ya está pasando. Sobre el cerebro, sobre la gente, ¿no? Y la única quizás... Kiki, te pido otra birra cuando puedas. Ya ves que yo voy a mi ritmo, la otra, quizás la disyuntiva para mí entre comparar la ciencia con la religión es que dentro de la ciencia en sí mismo y de su lenguaje está la clave para que tú la puedas cuestionar y no tengas que creer. O sea, eso dice que sí, me refería a una actitud. Evidentemente, los métodos... Hablas de la actitud quizás de quien no sabe de ciencia y toma como, esto lo ha dicho alguien científico, ya está, esto es verdad. Sí, y sobre todo algunos miembros de la comunidad científica. Que se erigen como portavoces de la verdad, algo que han venido haciendo las religiones. Evidentemente, los métodos, yo comulgo mucho más con un método científico, pero falta algo de humildad. No, y además, de hecho, tuvimos aquí a Basteiro, uno de los epidemiólogos más pros que tenemos en España, y él hablaba de las taras que tiene el método científico a veces, de cómo ciertos papers y ciertas cosas pasan porque no hay una buena revisión, porque no hay tal, y se da algo por sentido, evidentemente, ¿no? Que no es... Para mí eso también es muestra de que no es un sistema blindado, no puedes creer absolutamente, bueno, como dices tú, muchos lo dices, no creáis en esto, ¿no? Tal. Pero la ciencia para mí en este caso, ya te digo, hablar de cómo la ciencia dice es una generalización que no tiene... Está clarísimo. O sea, pero yo te lo digo también por mi experiencia personal, es decir, al final a mí pues me van invitando en según qué foros y tal, y luego pues coño, soy un ser humano, tengo relaciones humanas, y no todas son hierbosas, ¿no? Entonces me encuentro con mucha gente que tiene esta creencia. Es que yo soy científico. Es que yo soy muy escéptico, ¿no? Y que eso como yo era hace 20 años, ¿eh? Y me es muy difícil tener una conversación. Bueno, de hecho no hablo. Cuando me encuentro con alguien así, no. ¿Qué te dedicas? Temas de liderazgo. Es que no... Porque ya sé... No, o sea, escuchar, ¿no? Escuchar lo damos por sentado. Escuchar es un milagro. Escuchar de verdad es un milagro. Las personas escuchan desde sus prejuicios. Y cuando escuchan algo que toca uno de estos prejuicios, automáticamente se dispara un mecanismo muy sutil, egoico, que es se ponen a la defensiva. Alerta, 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 estoy escuchando algo que atenta contra mi sistema de creencias y, por tanto, contra la identidad que he creado. Si yo ahora me cuestiono esta creencia, me estoy cuestionando mi identidad. Y eso da un vértigo de cojones. ¿Por qué? Porque implica remover pilares muy profundos de tu psique. Este es el viaje espiritual. Nacer, o sea, morir para renacer. O sea, ¿quién eres? O sea, se habla de pseudociencia. ¿Eres el pseudo personaje que te has montado con tus creencias de segunda mano, que te dan seguridad y que están avaladas por el entorno social donde naciste? Te estás perdiendo quién verdaderamente eres. Pero, por eso me gusta mucho más la poesía, ¿no? La noche oscura del alma. Es que es una expresión maravillosa porque todo se derrumba.
se derrumba tu personaje, se derrumba en tu sistema de creencias. Pero fíjate, el científico de verdad que haya pasado por ahí, es que devendrá un científico consciente, devendrá un científico abierto a la espiritualidad. Y madre mía, ese científico es el que va a disrumpir realmente la ciencia. Es el que va a generar un gran progreso en la humanidad. Pero mi experiencia, igual los atraigo todos yo, ¿eh? Es que cuando me encuentro con una persona que está metida en ese tal, es que ya de entrada, cuando le dices a lo que te dedicas, ya es que ya no te toma en serio. Entonces, bueno, pues desde aquí, ya que me estás preguntando, y si alguien no está viendo, pues bueno, repartir alguna colleja, ya que nos caen tantas, pues también alguna para los científicos. Y que sepáis que yo amo profundamente la ciencia. Yo soy un tío que no me creo absolutamente nada. Pero la diferencia entre, cuando te hablo de estos científicos y un personaje como yo, es que si estamos el científico y yo, y alguien viene y dice, Borja, científico, he descubierto un método que quita el dolor de cabeza. Le llamo chimpún. Ya de entrada, a este casi lo hemos perdido. ¿Chimpún? Y yo escucharé, porque he aprendido a escuchar sin prejuicios. Y el tío dirá, no, el método es, cuando te empieza a doler la cabeza, haces chimpún, 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 ja, ja, ji, ju, y te sacas los mocos, ¡ta!, todo lo que puedas. Esto lo has de hacer 30 veces, 3 veces al día, durante 3 meses. Y con esto ya verás que quito el dolor de cabeza crónico. La diferencia entre este y yo es que yo lo probaré. Yo soy un motivado de la vida. Y yo haré chimpún, 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 jiji, jaja, fa. Y lo voy a hacer 30 veces, 3 meses, 3 veces al día. ¿Tú crees que lo va a probar? Te pregunto, de cada 10 científicos, ¿cuántos van a hacer este ejercicio? Por favor, responder en los comentarios. Yo no tengo ni idea. El verdadero científico es un verdadero escéptico. Y el verdadero escéptico abre su mente y dice, ¡buah! Pinta chorrada. Pinta pseudo tal. Pero como soy científico y como soy escéptico y como soy un verdadero empírico, lo voy a probar, lo voy a medir y además no voy a estar en plan chimpón, chimpón, gilipollas, chimpón. No. Me voy a meter, le voy a poner intención porque esto ya lo está demostrando la física cuántica. Es que el observador condiciona al observado porque es que no hay separación entre uno y otro. No, me voy a meter con el chimpún, chimpún y voy a ir sacando mis anotaciones y al final no funciona. He probado el método chimpún. Aparte, solo lo he probado conmigo. Hice un estudio con 1000 personas, que estuvimos durante 3 meses con el chimpún, 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 y solamente en un 1% de los casos, y parece que es un poco efecto placebo y tal. Hostia, ¿dónde está este científico? Pero los hay, ¿no? Por ejemplo, con la homeopatía hay un montón de estudios al respecto de este tipo. Bueno, la homeopatía es perseguida en nuestra sociedad. Pero ¿Por qué es perseguida en nuestra sociedad? Porque hay un lobby científico que presiona al Estado. ¿Por qué? Porque si se demuestra la veracidad de nuevas ciencias que no caben todavía en la ciencia, podrían empezar a destruir el chiringo científico en el que vivimos viviendo desde hace muchos siglos. Entonces, simplemente, fíjate, yo no estoy en contra de la ciencia. Yo estoy a favor de la verdadera ciencia. Pero ¿dónde está? Esa es mi crítica, esa es mi removida, esa es mi un poco provocación. O sea, yo amo a los científicos, yo me considero un científico, pero la ciencia no me apoya ni me avala porque tiene otra visión. Son visiones muy, muy diferentes, ¿no? Ojalá la peña se ponga con el chimpún, chimpún. Eso requiere mucha humildad y no todo el mundo está dispuesto. ¿Por qué? Porque mientras haces el chimpún, te sientes ridículo. Esto es, no, yo soy un científico, soy un catedrático, yo tengo un premio Nobel, lo que voy a hacer el chimpún. Entonces dices, vale, claro, si te cuento yo en mi camino la de cosas que he hecho, la de cosas que he dejado de hacer, las decisiones disruptivas que he tomado, lo ridículo que me he sentido, las creencias que he tenido que cuestionarme, metiéndome en el camino de los hierbas, pero es que al final, ¿quién se siente ridículo? El ego, el personaje, tu sombra, tu noción de yo. Claro, eso es lo que la humanidad está en este punto disruptivo de trascendencia. Pero hay muchas creencias, entre ellas la de soy científico, soy escéptico, que perpetúan el paradigma egoico en el que vivimos, con lo cual yo creo que la ciencia se está perdiendo muchas cosas. Y mientras hay un camino fuera de la ciencia, disruptivo, verdaderamente revolucionario, que están liderando los místicos, los físicos cuánticos, personas que verdaderamente han tocado fondo, han sufrido, han entrado en crisis y están viviendo experiencias transformadoras. Y hablo con tal rotundidad porque estoy convencido de que lo veremos algún día. Veremos en la portada de algún periódico, la ciencia demuestra que la espiritualidad tal.
Y entonces, bueno, pues el mensaje de Buda, que lleva más de 2500 años, de pronto, pues oye, 3000 años después, la ciencia dirá, es verdad. Y entonces, ¿qué tendremos que aceptar? Ah, vale, ¿es verdad porque le da la ciencia? O sea, ¿no era verdad antes? ¿Ah, es verdad porque la ciencia lo ha dicho? Hostia, si eso no es fanatismo religioso, dime tú qué es. Y como muchas personas le dan tanta validez a la ciencia, pues hay muchas cosas que la ciencia niega hoy y muchas personas se están perdiendo. Por eso mi discurso es, deja de creer en el sistema. Deja de creer en los medios de comunicación, deja de creer en las instituciones religiosas, deja de creer en el paradigma científico del viejo paradigma. Atrévete a creer en ti mismo. Atrévete a vivir tus propias experiencias. Ya llegará la ciencia. Pero, ¿y tú? No nos perdamos las experiencias porque todavía la ciencia no ha llegado, ¿no? Esa es un poco mi provocación, pero por supuesto desde el respeto, desde el cariño y desde la admiración profunda que siento por la verdadera ciencia. Y con este conflicto, ¿no?, con las instituciones incluso educativas actuales y tal, ¿cómo consigues abrirte un hueco en Casa Convalescencia, ¿no?, por ejemplo, que es un edificio que pertenece a la Universidad de Psicología, sí, y ahí es donde impartes el máster? Y bueno, eso me llamó mucho la atención, porque además tuviste luego psicólogos y gente firmando en plan de, sí, ¿no?, de que este tío... Bueno, cuéntame un poco la movida, porque... Bueno, pero la movida empieza mucho antes, porque hoy en día, de alguna manera, aunque todavía se nos sigue metiendo en el cajón de la pseudociencia, hay más aceptación. ¿Estarás de acuerdo que hay más aceptación en la sociedad, no? Año 2008, no sé si recuerdas, el año 2008 empieza el inicio de la crisis sistémica. Sí. Montamos el máster en desarrollo de personal y liderazgo en la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona. Un vicerrector de esa facultad, amigo mío, lo conocía, me dio la oportunidad y montamos juntos el máster. ¿Qué me dijo el primer día? Yo le dije, quiero montar un máster, un proceso pedagógico para que las personas se cuestionen sus viejas creencias, sus viejos paradigmas, y a través de su experiencia aprendan a ser verdaderamente felices desde esta visión más oriental, más espiritual, pero para escépticos. O sea, por supuesto, no comulgo para nada con los super mega hierbas esotéricos que son igual de talibanes. Es que claro, estamos rodeados por los cínicos nihilistas, ateos, super mega científicos, por los hierbas esotéricos, talibanes, New Age, no sé qué. Hostia, hay una línea muy fina gris que es donde algunos motivados estamos intentando decir aquí hay otra historia que no es ni blanco ni negro, ¿no? Me dijo el vicerrector, me dice, esto es para débiles mentales. Este máster es para débiles mentales, esto es pseudociencia. Me dijo, y yo... Dice, pero bueno, va, te veo tan motivado, y me dio la oportunidad. Tenía 27 años y lo montamos. Y primer año, 54 alumnos, que es una barbaridad en un máster. Hicimos 2 grupos. Al cabo de un par de años, 4 grupos y pusimos tope. Se convirtió en la titulación más demandada de todas las facultades de la Universidad de Barcelona, que es la universidad más importante de España y de habla hispana, ¿no? ¿Tú sabes la de críticas, juicios, condenas, boicots internos que recibí durante los 7 años que estuve en la universidad? ¿Por qué? Por parte del lobby establishment académico. Psicólogos, científicos, filósofos occidentales. Claro, cuando veían el temario, eneagrama, constelaciones familiares... bueno, en fin, es que claro, es que si digo según qué palabras ya los he perdido a la gente que no está tan abierta, ¿no? Pero meditación, tantra... Todo esto iba en contra del establishment, de la forma habitual de pensar. Entonces, claro, la reivindicación es, hey, un momento, antes de condenar, si yo estaba hoy también, yo también lo he condenado, entonces si es que es la principal reacción del ego, ¿has probado lo que es el eneagrama? ¿Has hecho una constelación familiar? ¿Has meditado? Es decir, entonces, claro, ese es el prejuicio. No, es que yo soy muy escéptico. No es verdad, no eres escéptico. El escéptico tiene humildad de meterse en el fango y probarlo y sacar sus propias conclusiones. El eneagrama es una chorrada. Lo he verificado. Bueno, vale, no me ha pasado todavía. No conozco a nadie que se haya metido en el eneagrama de verdad, en el fango, y lo que conozco es un 99% de personas que dicen, madre mía, me ha cambiado la vida. Entonces, esa es la gran limitación. Por eso, fíjate, en esta entrevista pues estamos yendo hacia ahí, pero es incidir en ese punto. No es decir, la ciencia es mala, nosotros somos... No, es decir, tío, es que hay una manera de verificar las cosas que se hace a través de la experiencia personal.
Y yo solamente veo personas que están entrando masivamente en el autoconocimiento. Y no veo que gente que esté diciendo, uy, no, esto es una tontería, me vuelvo donde estaba. No. Yo solo veo gente que dice, ojalá lo hubiera conocido antes. Ostras, qué prejuicios, ostras, qué creencias. Y gente de 60, 70, de todas las edades. Mientras las nuevas generaciones, claro, ya imbuidas por las redes sociales, el colapso del sistema, el cambio de paradigma, pues ya poco a poco, claro, mi hija ya tiene 8 años y pues claro, tiene un papi hierbas y le va contando cosas. Pero yo le digo, no te creas nada, hija. No te creas nada, o sea, papá no tiene la verdad. Y le digo, no te creas nada de lo que tiene en el cole. Sé muy escéptica, saca tus propias conclusiones. Algún día, cuando sea más mayor, lo verificará. O sea, no es adoctrinar ahora con la espiritualidad. No, es respetar la libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, este es un debate muy interesante que creo que está viendo hoy en día y que lo he vivido muy en mi propia carne. Al final salí de la universidad. Ahora tenemos las clases en Barcelona presenciales, se dan en la Universidad Autónoma. Pero no tenemos una colaboración institucional. Se dan las clases. Las críticas han sido menores. Pero básicamente les alquilamos las salas, ¿no? Vale. Pero al final yo monté mi propio instituto, que ahora ha derivado en Cuestiona, porque al final dices, bueno, claro, es que uno intenta ingenuamente inspirar un cambio dentro del sistema, pero te das cuenta de que hay muchas estructuras del sistema, y me mojo, la Universidad de Barcelona la veremos desaparecer. Me mojo. ¿Crees? Hombre, absolutamente. ¿Por qué? Porque es una institución arcaica, disfuncional, corrupta, no funciona. Y no responde a las nuevas necesidades. Muchos de los programas que no tienen alumnos, porque no. Y además está todavía en el paraguas de la titulitis, el credencialismo. Entonces, ahora mismo está habiendo un cambio disruptivo en la educación universitaria, secundaria, de programas que igual no tienen el aval. Pero fíjate, del viejo paradigma, la credencial de un organismo avalado por el Estado, ¿no? Pero dices, ¿el título? ¿El título es lo que te da oportunidades para prosperar? ¿El título es lo que tiene valor? ¿Qué es lo valioso verdaderamente? La experiencia transformadora, que te potencien el talento, que te den herramientas, recursos, que te ayuden a cambiar de actitud, mentalidad, para que tú, cuando acabes esa formación, sepas cómo aportar valor, tanto a ti como a otros, resolver problemas tanto a ti para otros y coseches resultados de más abundancia, dentro y fuera de ti. Estamos viendo un cambio disruptivo en la educación, en la universidad, bueno, en todos los ámbitos. Estamos en un cambio de era, sin precedentes en la historia de la humanidad. Entonces, lo viejo está condenado a ser destruido creativamente por nuevas propuestas, pero la principal destrucción creativa tiene que suceder en nuestra cabeza, en nuestro sistema de creencias. Y esa es la gran resistencia que muchos tienen, ¿no? Hemos hablado un poco de la ciencia, pero es que en todos los ámbitos de la vida hay una vieja manera establecida que no funciona, y por eso tenemos el drama generalizado de sociedad en la que vivimos, que es necesario y perfecto para que colapse, y de ahí surgirá una nueva propuesta. Y cuando tú y yo seamos abueletes, y tengamos igual nietos, ¿verdad? O los nietos de nuestros vecinos, y cuando veamos, o sea, cuando le expliquemos a nuestros nietos al colegio al que fuimos, la universidad a la que fuimos, la cosmología en la que vivimos, la ciencia que vivimos, nuestros nietos se quedarán flipados y dirán, ¿pero qué? El tipo de relaciones de pareja que teníamos, por ejemplo, dirán, ¿pero cómo podíais vivir así? Y tú y yo, ¿qué diremos? Es que eran otros tiempos. Esta frase me encanta, ¿no? O sea, la manera de justificarnos eran otros tiempos, pero con cierta vergüenza, con cierto ridículo, decir, ya, qué heavy. O sea, ahora con 80 años digo, ¿cómo vivíamos en el año 2020? Y digo, es que lo hacía todo el mundo, era lo normal, ¿no? Entonces, estás delante de alguien que ya ha muerto en esta vida y que yo no estoy aquí para vivir en lo normal, no va conmigo, y que pago el precio. Entonces intento vivir mi vida de la forma en la que estoy convencido de que dentro de 20 años las personas vivirán y mirarán hacia atrás diciendo, wow, es que qué presión social tan fuerte que había, ¿no? Pero a estas personas que tenemos esta pasión por romper un poco moldes, y no tiene ningún mérito porque es como te han hecho, pues bueno, pues tenemos que asumir los dardos por parte de una gran mayoría. Pero tiempo al tiempo, paciencia revolucionaria. Ricardo, ya verás que todo va a ir de maravilla. Y en el tema de la educación, ¿cuál crees tú que sería el cambio más cercano, más tangible, más posible que se pueda aplicar para que la educación mejore en una dirección a que todos seamos más felices? Es que esta es heavy, ¿eh? Mira, solo tienes para ofrecer a los demás
lo que te has dado a ti mismo primero. O sea, si tú no te has cuestionado tus creencias, si tú no te has cuestionado la forma en la que fuiste educado, tú formas parte del problema de la educación, tanto como padre como educador. Estás perpetuando esa cosmología, ese viejo paradigma, esa forma de hacer con tus hijos, de hacer con tus alumnos lo que tus padres y tus profesores hicieron contigo, que es condicionarte, adoctrinarte, decirte lo que tienes que hacer y sé obediente, ¿no? Tengo la enorme suerte de que tengo 2 hijos muy desobedientes. Tengo la enorme suerte de que tengo 2 hijos tremendamente rebeldes e indisciplinados, que no tienen ningún respeto por la autoridad, empezando por la mía. Es totalmente adverso y dificultoso como padre, y a veces pues dices, joder, ya me gustaría que fueran un poco más sumisos y muebles, pero lo veo a largo plazo y digo, madre mía, son indomables, son almas libres, son librepensadores de serie, ¿eh? No tiene nada que ver conmigo ni con mi mujer, más allá de la genética, ¿no? Entonces, si queremos tener un impacto positivo en la educación, hemos de ser nosotros el cambio que queremos ver en la educación. Y esto pasa por cuestionar nuestras creencias. A partir de ahí, claro, la educación está secuestrada por el Estado. El Estado obliga a los ciudadanos a educarse y obliga a pasar por el aro de una determinada educación. Yo me he leído la ley de la educación, un tochón así, estoy montando una escuela. Entonces, claro, tenemos que pasar por el aro de lo que dictan unos burócratas. Y en muchos casos, con unos intereses totalmente políticos, culturales, nacionales. Entonces, claro, no sé si es consciente o inconsciente, pero saben del poder que tiene la educación en cuanto a condicionamiento para perpetuar unas viejas estructuras que se perciben en el poder. Entonces, claro, hay mucho curro para liberar la educación que está secuestrada por el Estado. Hay muchas cosas que el Estado no te deja hacer todavía. Afortunadamente, hay algunas lagunas que se han dejado y ahí colaremos la revolución. Pero claro, tiene que ser legal, porque es que si no te puede venir el Estado y te puede meter en la cárcel por hacer según qué cosas, ¿no? Entonces queda mucho curro, pero mi pronóstico, mi predicción es que vamos a vivir un colapso. Cuando digo colapso no sé en qué forma, colapso económico, un colapso educativo, un colapso social, un colapso religioso. Vamos a ver un avance tremendo de la tecnología y todos esos múltiples colapsos van a llevar a una pandemia de sufrimiento, de malestar, de conflicto, que nos va a llevar irremediablemente por necesidad a cuestionarnos las viejas estructuras y de ahí que surja, ojalá, esa es mi utopía, una nueva forma. Entonces, con el paso de la próxima década veremos nuevas formas en el Estado, nuevas formas en la educación, nuevas formas en la espiritualidad, nuevas formas sociales. Y aquí viene mi parte un poco de deseo, donde haya más libertad de pensamiento, donde se respete la pluralidad de ideas y no la forma estandarizada de vivir la vida. Pero hay mucho curro, es muy desafiante, pero es verdaderamente apasionante. Pero al final, por ejemplo, en Terra, fíjate, Terra es una palabra latina que quiere decir tierra. También es en catalán. En catalán. Terra, pero lo hemos cogido del latín porque queremos que sea universal. Los niños son semillas. La escuela es tierra fértil. Y desde ahí florecen. Sin notas, sin deberes, sin exámenes. No les vamos a tensionar para que alcancen unos objetivos de los adultos. No. Los protagonistas sois vosotros. Vamos a entenderlos, vamos a acompañarlos, vamos a mirarlos con amor. Vamos a dejar que sean. Porque los niños traen lo nuevo y los adultos los adoctrinamos con lo viejo, entonces castramos lo nuevo. Entonces aquí vamos a mirar y de repente este niño, ¡hola, qué bien se le dan las matemáticas! Pues venga, ¿le gustan las matemáticas? Pues que haga raíz cuadradas, pero los demás hay calculadoras. Mira que es un líder, pues venga, vamos a potenciar. O sea, vamos a sacar lo mejor que llevan de serie los niños para que con 18 años, mi utopía, sean personitas sabias, conscientes, responsables. Oye, que sepan más o menos lo que les gusta, lo que se les da bien. Y entonces ya opten a formaciones complementarias, adultas, llamadas universitarias, pero no tendrán que ver con un título universitario. Eso ha quedado totalmente desfasado. Todavía tiene su inercia, pero eso también desaparecerá poco a poco. Ya más específicas. No, es que este chaval se le da muy bien la comunicación, tal cual. Oye, pues vamos a una formación para potenciar eso, tal cual, y que de ahí pueda convertirse en un ser humano con un propósito, con marca personal, con inteligencia financiera, feliz, con una visión muy clara de lo que puede aportar a la sociedad. Un bien común, ¿no?
Y esa escuela la vamos a ver. Entonces, claro, cuando veamos las escuelas a las que irán nuestros hijos, nuestros nietos, es cuando empezaremos a entender lo que hemos vivido como sociedad. Pero ahora estamos tan imbuidos por lo viejo, estamos tan imbuidos por la enfermedad, que estamos enfermos y no somos conscientes de la enfermedad. Y cuando alguien nos habla de salud, nos ponemos a la defensiva porque nos pone en jaque. Porque nadie tiene igual esa humildad para decir, es que he perdido estoy, qué enfermo estoy, qué creencias más limitantes. No, voy a demonizar al que piensa diferente. Pero necesitamos que pasen unas cuantas generaciones, unas cuantas décadas, para que veamos con perspectiva lo que hoy estamos viviendo. Pero cada vez más personas se están cuestionando lo que hoy están viviendo y se están convirtiendo en pioneros, alteradores sociales del orden social establecido, pero pagando un precio, que es un poco el rechazo y la condena de quienes todavía, secuestrados por el Matrix de la sociedad, pues no quieren cambiar. Porque es doloroso cambiar, hay mucha resistencia al cambio, ¿no? ¿A qué te refieres cuando hablas de adoctrinamiento? Porque me gustaría saber específicamente qué quieres decir con eso. A ver, claro, ¿tienes sobrinos, hijos? Sí, niños alrededor. Estás en contacto con ellos, ¿no? Sí. Me viene un día mi hija y me dice, es que esto es injusto. Y yo digo, ¿de dónde has sacado esa palabra? Yo no creo en la injusticia. ¿De dónde has sacado esa...? No, es que claro, han hecho un ejercicio en clase de que les han hablado, en un clase no sé qué, de las injusticias del mundo y tal y cual. Cuando me viene de hablarme del niño Jesús, por ejemplo. Para mí Jesús de Nazaret es un filósofo revolucionario, si es que existió, y me encanta la poesía de sus aforismos, de sus indicaciones. Madre mía, es un gran inspirador, ¿no? Luego está Jesucristo, el niño Jesús, toda esta cosmología religiosa, el Hijo de Dios, tal y cual. Claro, mis hijos a veces me vienen ya con esta cantarella. Claro, mis hijos no tienen pensamiento crítico. No son escépticos. Se lo creen todo. Absolutamente todo. Tú a un niño pequeño inocente le dices, es que hoy viene Messi a cenar. ¡Ah! Y luego se frustra y pero no venía. Ay, que era broma. Tal. Entonces, adoctrinar es algo que inconscientemente hacemos todos, a veces intencionadamente, a veces sin querer, que es no respetamos que los niños vayan gozando de su libertad de pensamiento para ir entendiendo la vida desde su propia forma de entender la vida, sino que rápidamente los niños, fíjate, el acento que tú y yo compartimos. Oye, tú has ido al sur, ¿verdad? ¿Qué acento tan diferente tienen nuestros amigos andaluces? Y has ido al País Vasco, ¿qué acento tan diferente tienen? Tu mente ha sido adoctrinada, ha sido condicionada. Y fíjate, tú no has elegido tu acento, no has elegido tu idioma, no has elegido tus creencias políticas, no has elegido tus creencias religiosas, no has elegido tus creencias en el mundo laboral, no has elegido tu forma de entender la vida. Y llega un momento en que eso cristaliza y se convierte en tu personalidad, tu identidad, y desde ahí funcionas. Y la mayoría de gente no cuestiona esta grabación que se consolidó en su mente ya con 18 años. Y se muere adoctrinada. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento es, hey, hemos sido condicionados, porque educar es algo que todavía no ha sucedido. Los colegios no educan. La educación es extraer el potencial que los niños llevan de dentro hacia afuera. Condicionar es imponer de fuera hacia adentro una forma de pensar estandarizada. Y los niños no son conscientes del inmenso poder que tenemos los adultos sobre ellos, y los adultos en nuestra ignorancia y en nuestra inconsciencia estamos convencidos de que los niños tienen que pensar y comportarse y ser cristianos y tal. Esto es adoctrinamiento. Y encima ahora, pues no sé qué, pues con el nacionalismo no sé qué tal. Entonces, genial, muy legítimo, pero eso no es educación. Entonces, educación es algo revolucionario, que es dejarles ser. Claro que hay que poner límites, porque si no se matan en algunas edades. Pero ojo con proyectar nuestras limitaciones. Y esto es algo muy difícil realmente. Pero esos límites serían adoctrinar. O sea, si tú le dices a tu hijo, tienes que lavarte los dientes, porque si no te vas a adaptar, o no le pegues a esta persona, claro, o lávate el culo. Claro, fíjate que hay un matiz, que es, la línea es muy fina entre adoctrinar, que es para mí imponer una forma de pensar sobre un ser indefenso, inocente y vulnerable, que es un niño. Yo aquí estoy en defensa de los niños. Y luego civilizar. Que a mí, por ejemplo, no me gusta nada civilizar. Pórtate bien, por favor, gracias, no pongas el codo en la mesa, no comas con la boca abierta. Claro, son estas cuestiones, son estas normas sociales que en cada cultura y civilización cambian, que de alguna manera los padres nos vemos un poco abocados a ejercerlas por una cuestión de respeto social, pero, bueno, eso es civilizar, ¿no? Pero fíjate, hay civilizar, adoctrinar, pero educar.
¿Estamos educando? ¿Realmente estamos acompañando a que nuestros hijos se conviertan en quienes verdaderamente son? Hostia, no sé, el otro día mi hijo me pregunta, papá, ¿tú de qué equipo de fútbol eres? Tiene 6 años. Y le dije, mira, a mí el fútbol me entretiene y tal, pero no lo vivo con pasión. Pero bueno, yo fui adoctrinado para ser del Español. Yo no elegí mi equipo de fútbol. No lo elegí. Si yo me hicieron socio antes de nacer, ¿no? Y siempre digo que el adoctrinamiento es muy fuerte, porque si a veces algún partido que veo, pues tengo tendencia a preferir que gane el Español, ¿no? Y le dije, ¿tú de qué equipo eres? Y me dice, yo del Barça. Y yo, pues fantástico, hijo mío. Me parece maravilloso que seas del Barça. Pero papá, ¿de qué equipo eres? Entonces, bueno, como experimento dije, bueno, y pasó lo que pasa. Yo soy del Español. Ah, pues yo soy del Español. O sea, fíjate, entonces dices, yo le estoy condicionando, le estoy adoctrinando. Hombre, yo que le dije, hijo, no hace falta que seas de mi equipo. ¿Tú de cuál equipo? Y dices que claro, Español nunca gana. O sea que para mi hijo, por ejemplo, es muy importante ganar. Es muy competitivo, ¿no? Entonces, claro, el Barça gana más, ¿no? Bueno, oye, yo no lo voy a juzgar. Es que es tu vida. ¿Me explico o no? Yo lo que estoy aquí es... Y le dije, mira, ayer íbamos por la calle y mi hijo es un animal y tal. Y entonces le digo, me encanta que seas tan valiente, hijo. Me encanta que seas valiente. Porque tú tienes miedo a que le atropelle un coche y tal. Fíjate. Pero, por favor, la sabiduría está en unir la valentía con la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Entonces le expliqué lo que es la prudencia. Pues mira, prudencia es, cariño, cuando vayas a cruzar la calle, mira 4 veces, prudente. No es que tengas miedo, no, pero ten cuidado. Ah, vale, pues te voy a demostrar que soy prudente, pero soy valiente, papá. O sea, claro que tenemos que acompañarlos, pero para mí es simplemente ser consciente de para quién lo estás haciendo. Cuando yo le digo a mi hijo, pórtate bien, da 2 besos, di gracias, ¿no lo estoy haciendo acaso para que el resto de padres y madres, que madre mía, cómo juzgamos los padres y las madres, la conducta de los hijos de los demás, ¿acaso no lo estoy haciendo para que piensen bien de mí como padre o madre? ¿No me estoy poniendo por encima de mi hijo? Cuando le digo, vete a dormir, ¿por qué lo digo yo? No lo hago porque estoy cansado y quiero que me deje en paz, porque estoy ya cansado de... O sea, hay una agresividad inconsciente, invisible, y lo sé porque la he ejercido, un abuso de poder por parte de los padres, de los adultos hacia los niños, que no somos conscientes y nos hacen de espejo de la forma en la que nosotros fuimos tratados, porque muchas veces te das cuenta de que así es como te trataba tu madre, así es como te trataba tu padre, así es como te trataban en clase tus profesores, y estoy generalizando, claro que hay profesores maravillosos y padres y madres maravillosos, pero no son la norma. Y cuando rascas que hay detrás de estos profesores, hacen así, miran que no hay nadie escuchando, toqué fondo, tuve una crisis, perdí esto, me pasó aquello. Y ese es el germen de ese despertar, de ese cambio de conciencia, ese cambio de paradigma, ¿no? No sé si con esto te estoy contestando, porque realmente es muy sutil. Y a veces yo me doy cuenta y digo, hostia, le estoy condicionando aquí, le estoy adoctrinando, le estoy civilizando. Y hay momentos que siento que se está produciendo la educación. Y, ¿sabes? El 100% de las veces lo que siento es amor. Amor de pensar en lo que mi hijo necesita. Amor de salir de mí y entender qué es lo más importante en este momento en el desarrollo evolutivo de este ser. No siempre estoy ahí, te lo reconozco, pero me doy cuenta, ¿no? Y me doy cuenta de cuando, hostia, sucumbo y caigo en lo que caemos muchos adultos. Pues imagínate si empezamos a ver esto y lo empezamos a extrapolar masivamente en nuestra relación con las nuevas generaciones. Yo tengo mucha curiosidad por ver qué pasaría, qué tipo de humanidad construiríamos, qué tipo de sociedad florecería como consecuencia. Pero no, desde mi falta de respeto total, y lo digo desde el respeto, defender lo que tenemos, preservar lo que tenemos, no tiene ningún sentido para mí. Voy al baño un momento y vengo. Venga. Entonces, en esta nueva educación a la que tenemos que llegar, ¿crees que el método científico tiene algún lugar en la forma de crearla o en la forma de desarrollarla? Sí, porque esta nueva forma de educar, que es curioso porque será la primera vez que eduquemos de verdad, claro, va a ser seguramente el punto de inflexión más disruptivo de la historia de la humanidad. Imagínate, ¿no? La humanidad por primera vez es educada de verdad. Y todo esto va a generar, evidentemente, todos los cambios generan muchas resistencias, muchísimas resistencias. O sea, tenemos una resistencia al cambio tremendo, tenemos un miedo a la libertad mayúsculo. Con lo cual, el método científico, como hemos hablado antes, va a ser clave para avalar
toda esta nueva pedagogía a través de esos estudios, esos informes, esos análisis que demuestren, y ese es mi deseo, científicamente, lo que algunos pues llevamos ya mucho tiempo que hemos demostrado empíricamente. Pero claro, es decir, tú puedes, a través de este vídeo, puedes inspirar a un ser humano. Ojalá. Pero inspirar a millones, eso realmente el poder de inspirar a millones, sí que el aval de la ciencia, insisto, con el cuestionamiento que hemos hecho antes, pues nos va a ayudar muchísimo. Y porque al final, cuando yo hablo con muchos padres y madres de esto, ¿qué te dicen muchos padres hoy? Bueno, pero ¿qué media de selectividad me garantizarás si llevo a mi hijo a tu escuela? Y yo, ostras, cuando me dicen esto es como, wow, es una bofetada de realidad, ¿no? Y digo, madre mía, o sea, siguen pensando en términos de selectividad, ¿no? Entonces, claro, los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero están muy perdidos, no saben tal, entonces ahí la ciencia puede darles mucha tranquilidad. La ciencia dirá, entendemos que esto es muy nuevo, entendemos que esto es muy disruptivo, ¿cómo que dejarles ser? ¿Y dónde está la cultura del esfuerzo? Mira, yo ahora he sido un bala perdida, y ahora soy el tío más responsable que vas a conocer en tu vida, porque estoy motivadísimo. Entonces lo que hemos de ayudar a los niños es a que conecten con su motivación intrínseca. La responsabilidad, el esfuerzo, todo eso viene como consecuencia. ¿Qué les pasa a los chavales hoy en día? Que están desmotivadísimos. La responsabilidad y el esfuerzo no puedes obligarse. Aprender no puede ser una obligación. Es una ilusión, es una motivación, le ves sentido. Pero le ves sentido porque tiene que ver contigo. Claro que a mí no me interesa para nada aprender una raíz cuadrada. Jamás voy a aprender una raíz. De hecho, apenas sé sumar y restar, ¿me explico o no? Y lo hago lo mejor que sé, pero para eso está la calculadora en mi caso. Pues no me interesa lo más mínimo. En cambio, para el que le interese, bueno, aprenderá raíces cuadradas, derivadas y lo que haga falta. Y descubrirá nuevas fórmulas matemáticas, ¿no? Entonces, hay tantos tipos de inteligencia como seres humanos. Con lo cual, la nueva educación va a personalizarse para potenciar al máximo la inteligencia singular de cada ser humano. Y todo esto ha de estar avalado por un método científico para que masivamente sea aceptado e implementado. Yo sé que mi parte, por ejemplo, escéptica, si me la permites, es yo creo que tenemos una parte muy en común, que es todo el discurso de que la educación actual no funciona, de Sir Ken Robinson, ¿no? Al que te he visto que has citado algunas veces en conversaciones, que es una maravilla este caballero, ¿no? Y tanto. Luego, y a mí la educación es un tema que me flipa y en el que también llevo varios años como leyendo, estudiando, porque me mola un montón, ¿no? Y lo que veo mucho en los estudios que he podido leer al respecto es que en educaciones como Montessori y como Waldorf hay un gran problema, que es que no se pueden aplicar en la escuela pública, con lo cual solamente se puede acceder a ellos a través de la educación privada, ¿no? Y hay y el factor más determinante en el éxito académico de los niños es el ambiente socioeconómico en la familia en la que viven. Entonces, si tú solamente puedes ir a una escuela Montessori o Waldorf porque tus padres se pueden permitir pagar más dinero, que tú tengas más éxito académico, es que a lo mejor si te hubieran dejado en el patio con un palo, habrías tenido más éxito académico. Entonces, ese es mi problema a la hora de pensar en escuelas nuevas, que como el Estado, como tú dices, tiene secuestrada la educación y solo se pueden implementar desde la escuela privada, es muy difícil de medirlos porque siempre van a estar gente en una posición socioeconómica más alta a la que lo pueda probar. O sea, estamos en un periodo y en un proceso de democratización. De hacer accesible para todos. Claro. Pero las grandes innovaciones, las grandes revoluciones siempre empiezan siendo para unos pocos. En la educación no es excepción y estoy de acuerdo contigo. Terra está planteada como una escuela privada. Pero es que te digo una cosa, es que no podría plantearla como pública. Claro, es lo que te digo. O sea, lo que yo tengo en la cabeza ahora mismo no puedo, ahora mismo. Entonces vamos a empezar por lo que depende de nosotros, que es lo privado. Está claro que es una revolución para privilegiados, pero oye, se va a ir extendiendo. Mi sueño húmedo, o sea, te puedo contar mi sueño húmedo. Por supuesto. Sí, ahora que no me escucha nadie. mi orgasmo múltiple es poder contribuir a implementar lo que voy a hacer de forma privada en lo público, viendo en qué quedará lo público después de esta crisis sistémica. Vamos a ver, va a surgir un nuevo modelo, va a surgir una nueva sociedad, va a surgir un nuevo orden, va a surgir una nueva manera de estar en este mundo, social, sistémica, educativa, etcétera, etcétera. En esa nueva forma, en ese nuevo paradigma, donde la tecnología va a tener un papel destacado,
Veremos, por eso me cuido. Por eso no bebo alcohol, porque de verdad te lo digo de corazón, porque quiero vivir 150 años y no depende de mí. Igual ahora salgo y me atropella un coche. Pero voy a hacer lo que dependa de mí para vivir lo máximo posible, porque mi sueño húmedo es poder extrapolar lo que he aprendido empíricamente, y ojalá avalado por el método científico, a ver si lo consigo, masivamente para que sea accesible para toda la humanidad. Esa es mi razón de ser en esta vida, Ricardo. Es decir, para que ahora tengo 39, y bueno, el recorrido que he hecho es hasta aquí, pero yo tengo muy claro el plan. Y tengo muy claro que me vas a ir sorprendiendo porque voy descubriendo cosas nuevas de este ser, cómo se va manifestando. Pero la dirección está muy clara. Entonces, estoy totalmente alineado contigo. Pero también hay que saber en cada momento lo que puede hacerse. Te aseguro que esta charla no la habríamos podido tener hace 10 años, Ricardo. Posiblemente, ¿no? Entonces, yo también voy adaptando mi discurso en función también de... o sea, a mí me gusta confrontar, cuestionar y provocar, pero en cada momento de mi etapa divulgativa he sido muy consciente de hasta dónde podía. Porque si empiezo a hablar de según qué temas hace demasiado pronto, que me pasó por supuesto, es que ya directamente ni te escuchan. Entonces también uno tiene que saber modularse empáticamente y saber en cada momento, oye, vale, hay un noble objetivo que es democratizar la educación de verdad para todo el mundo, ¿vale? ¿Qué se puede hacer hoy? ¿Qué se podrá hacer mañana? ¿Y qué se podrá hacer dentro de 20 años? Paciencia revolucionaria. Llegará. O sea, estamos condenados a que llegue, porque de eso dependerá en gran parte nuestra supervivencia como especie. El cambio profundo en la educación. Insisto, soy cero cínico, cero nihilista. Soy 100% utópico, optimista. Entonces, bueno, intento no frustrarme, no lo consigo siempre, porque entiendo, y esto me lo enseñó Séneca y muchos otros, que al final está la voluntad del ser humano, pero está la voluntad de la vida, y al final Maktub está escrito. O sea, al final tampoco nos demos tanta importancia. O sea, hay un plan, hay cosas que van a ir sucediendo, pero por favor, cínicos, por favor, nihilistas, no dejéis que esos ideales frustrados os alejen de seguir queriendo dar lo mejor de vosotros mismos. Aprender de esas frustraciones, levantaros y ver un poco de qué manera puedes cambiar tu forma de pensar para aportar lo mejor de ti mismo. Es mi terapia al final, Ricardo. Es decir, todo esto que te cuento es mi terapia. O sea, lo que me mantiene cuerdo y me mantiene que me levanto trempado por la mañana y me acuesto agradecido por la noche es todo lo que te estoy contando. Es mi terapia. Soy consciente de que lo hago por mí, me hace mucho bien e intento que revierta positivamente en la sociedad. Pero qué momento histórico tan apasionante, ¿no? Es decir... Joder, yo me acuerdo hace 20 años que el sistema estaba totalmente perpetuado en sí mismo. Hablar de cambio era absurdo porque la dinámica del sistema tenía muchísimo recorrido y gracias a todo lo que está pasando, que sé que está llevando mucho conflicto, sufrimiento, dificultad para mucha gente, pero también digo, antes de que pasara todo esto, ¿qué vidas llevábamos? Joder, el tranquimacín es el mejor amigo de un montón de gente, entonces... No sé, también para los que no hacemos trampas al solitario, yo también he tenido la oportunidad de medicarme y dije, no, tío, o sea, esto lo voy a resolver por mí mismo. Y no estoy hablando de enfermedades, te estoy hablando de síntomas depresivos, ¿no? Que todos hemos tenido. Entonces, no sé, es un momento apasionante. Está todo por hacer desde el ser, está todo por hacer desde un nuevo paradigma. Y si quieres formar parte de este cambio, primero, cuestiónate a ti mismo. Sé tú el cambio, conócete, sánate, transfórmate. Cambia de paradigma interiormente. Entonces tendrás muchísimo que aportar y tu vida cobrará muchísimo más sentido. Y esa birra te sabrá a gloria. Y pues vamos a ir cerrando el chiringuito, que sé que tienes que hacer cosas. No quiero dejar de mencionar el libro que me has traído. Bueno, pero te lo he traído por alusión a tu título. Sí, porque te ha gustado, porque el sentido común, ¿no? Perdón, el sin sentido común, sí. Que es esto. Me has dicho porque era para ti alusión y además que era el libro que más te gusta de los que he publicado. Y te lo voy a enseñar aquí para que la gente lo pueda ver. Básicamente explico un poco, hay muchos cuentos filosóficos, aforismos, capítulos cortos. O sea, explico cómo se está desmoronando el viejo paradigma. Lo publiqué hace 10 años, ahora lo he actualizado. Y hablo hago una radiografía del viejo paradigma, la vieja forma de pensar, cómo la sociedad nos ha adoctrinado, de qué manera pues somos esclavos, ¿no?, del orden social establecido y de las consecuencias psicológicas, filosóficas, espirituales que está llevando a cabo esta vieja forma de pensar. En la segunda parte hablo del cambio de paradigma, de las claves de autoconocimiento, de empoderamiento, para que tú te puedas transformar. Y en la tercera parte del libro hablo del nuevo paradigma, una nueva mentalidad, una nueva actitud frente a la vida, cómo
en general viven las personas su vida desde esta libertad de pensamiento, desde esta libertad interior, y bueno, viene a ser como un recorrido existencial para cuestionar tu relación con la sociedad. Y que dejes de creer en el sistema, empieces a creer en ti y que tengas claves, pautas, reflexiones para esta frase tan bonita de Gandhi de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y esa es la verdadera revolución, pacífica, silenciosa todavía, minoritaria, pero emergente, y esa es nuestra utopía, ¿no? Y bueno, pues este libro tengo mucho cariño porque tiene mucho que ver con mi viaje personal al final, ¿no? Genial, tío, pues le echaré un ojo. Borja, mil gracias por venir aquí a una charla, bueno, entre un escéptico motivado, pero buscando puntos comunes. Siempre me gusta que haya este tipo de intercambio de diálogos, y te agradezco muchísimo el tiempo y el haber venido. Bueno, gracias a ti, Ricardo, por la oportunidad. Ha sido un placer, me he sentido muy a gusto. La verdad es que es un gusto. Ojalá todos los escépticos fueran como tú. Y por favor, espero que no os hayáis creído nada, que hayáis quedado con pasión, convicción. Espero pues haber provocado un poco, removido, ojalá inspirado. Y nada, que os animéis a hacer este viaje apasionante de autoconocimiento. Muchas gracias. Pues saludo otra vez con lo que te queda ahí de la agüita. Hasta luego, Peña. Adiós.